Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea que estén escuchando hermosa ultra entrevista, este espacio donde comparto con autores del mejor medio del mundo, que es el cómic, las obras que han hecho y que han difundido en el último tiempo o demás. Y hoy es una ultra entrevista re linda de hacer, la verdad, súper especial, porque es un amigo. Además de ser el guionista, el autor de Matrero, lo tengo acá, un fanzine precioso, un gaucho rebelde que pelea contra otros gauchos no rebeldes. eh, es un cómic hermoso, es un fanzine hermoso, su primer... no, igual eso lo vamos a hablar bien, porque creo que hay unas Sí, cositas sí. antes, pero después te voy a pedir por favor que no hables hasta que te presente. Eh, Así arrancamos. así arrancamos, con la peor de las ondas. este, y no, en serio, fuera de joda, es súper especial porque, bueno, Kame tuve el privilegio y el agrado de conocerlo ahora en la crack, a él y a toda la nave, y como ya lo he comentado en un montón de veces y demás, nada, son todas personas maravillosas. Kame es un cra y se ha transformado rápidamente en un gran amigo. Eh, y un amigo que tiene un fanzine. Por lo cual está por arriba de mis otros amigos sin fanzines. Claramente. Kame, querido Maxi, ¿cómo andas, viejo? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Bueno, ahora se me permite hablar. Ahora puedes Eh, hablar. bien, genial. ¿Qué haces, Ultron? Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy contento. Me encanta hacer estas cosas y más si es gente conocida, amigos míos. Nada, me encantó igual conocerte a vos y conocer un montón de otra gente de la nave en la crack. Así que nada, estoy muy contento de hacer esta entrevista. Wow, muchas gracias, me alegro. Y si no estabas contento, es una lástima, la verdad, pues ya habías dicho que sí, así que como que no había otra solución. Bueno, Matrero, fanzine, pero arranquemos a hablar un poquito antes de Matrero. Bien. Hablemos de vos con tu etapa dibujante, de decir, che, quiero dibujar, o soy bueno en esto, o es algo que me gusta mucho. ¿Cuándo arranca toda esa búsqueda? A ver, yo empecé a dibujar, dibujar desde muy chico igual, pero empiezo a tomármelo, digamos, de una manera más en serio, más intentando ser un poco más profesional después de pandemia. Ok. En 2021, mitad de año, empiezo con un par de talleres, después hago unas tutorías con Lea Caballeros, no sé si lo ubicase, que es el Es... autor el dibujante de Pulga, un Ah, cómic bien, que salió ahora sí, bien. sobre Messi, que salió creo que hace un año, 2 años. Bueno, tomé unas tutorías con él, después hice otros talleres, hice unas obras cortas ahí en el medio, y bueno, este año dije, bueno, tengo que largar con algo propio, algo más largo, más armado, y este año es que decidí hacer Matrero y presentarlo en la crack, en la carpa de los fanzines. Ok. Pero hablame un Eh, poquito de esas obras previas que vos decís. Dice alguna cosita, no sé qué. ¿Qué son esas obras previas? bueno, después te había comentado que comencé post pandemia 2021. Esa segunda mitad del año hice una obra corta de 6 páginas, es como la primera obra, se llamaba Cacería, era sobre unos... Igual tiene algo un poco de matrero en el sentido de que es de época, pero son como unos soldados cazando un monstruo, una cosa así. Ya en algún momento lo tengo que volver a subir, porque nada, lo que quedó en mi Instagram anterior y bueno, quedó perdida ahí en el éter, pero la tengo por ahí en un archivo, tengo que volver a subirlo. Y después, al año siguiente, mientras estaba haciendo un taller con Salvador, hice otra obra que presenté. Era una obra más medieval, más de esa onda, con magia, y qué sé yo. Y eso lo presenté para Webcomic Mutante, que en ese momento había abierto convocatorias. Bueno, desafortunadamente no quedó, pero bueno, fue para hacer un cómic de 10 páginas. Ok. Después de eso, 2023 no hice obra, 2023-2024, o 2024, creo que no había hecho obra. Y este año es donde ahí ya retomo, agarro una idea que tenía, que la transformo en Matrero. Y bueno, este año hago el primer capítulo de Matrero. Ahí va. Bien. Eh, pero bueno, sí, mucho en el medio, mucho curso, muchos talleres, taller de guión con gente de hotel, taller, bueno, de historietas con Salvador Sanz, bueno, mucho de eso también.
lleva mucho tiempo hacer historietas y lleva mucho tiempo, más cuando sos autor integral. Entonces es Sí, como también mucho tiempo también de aprenderlo a hacer, ¿no? Trato también de tomar mucho taller de dibujo tradicional, o sea, donde haces perspectiva, ves la parte claro. como más técnica del dibujo. Sí, Eh, anatomía y demás cuestiones, sí, sí, ahí va. exacto, ese tipo de cosas, sí. Bien, bien, Sí, sí, bien, tal bien. cual. Y bueno, me atrevo a eso, ya lo decías, pero te encuentra vos así como autor integral, que no es una boludez, ¿no? No solo dibujar un cómic, sino escribirlo, crear la historia, pues es una historia también creada por vos, es un argumento tuyo, y no debe ser fácil, pero ¿cómo te encontrás mejor? O sea, ¿te gusta ser autor integral? ¿Es algo que lo hiciste por la necesidad de editar un cómic y nada, lo escribías vos y lo dibujabas vos? ¿O tu idea es seguir presentando cosas integrales? ¿Te gustaría el día de mañana trabajar solo como dibujante o solo como guionista? ¿Tenés eso claro o es como se fue dando nomás? Eh, es como un poco y un poco. Me gusta esto de ser autor integral porque puedo contar mis historias de la manera eh, que yo quiero o lo más cercano a lo que uno quiere, ¿no? Cuando uno hace cómic también empieza a negociar por las mismas cuestiones de la producción. Es decir, a mí me encantaría esta escena de pelea súper larga, pero no, también la tengo que dibujar. Entonces, bueno, Claro, va a ser un poquito más corta, claro. van a ser menos páginas o lo que sea. Entonces, bueno, uno tiene que negociar consigo mismo qué es lo que termina haciendo en el papel, pero me gusta ser autor integral por esto de poder contar mis propias historias. También, digamos, ser autor integral es una forma de, llamémosle entre comillas, ¿no? Pero una forma de empezar y entrar al medio. Es empezar a hacer obras, no queda otra. Empezar a hacer tus propios cómics y de ahí vos vas viendo de qué forma, si hay gente que le interesa, si hay gente che, a mí me interesa tu obra, la quiero editar o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos acá en Argentina, una de las formas es, bueno, empiezo a hacer mis propios cómics y veo si a la gente le gusta y si hay una llegada con eso. En el futuro, obviamente, si se da oportunidad de tener trabajos como guionista o como ilustrador, obviamente que me encantaría, pero bueno, también entiendo que a ver, siento un poco que comencé un poco tarde, digamos, ¿no? En el sentido de que ya de grande, ya con otro, empecé teniendo otro laburo y haciendo esto en los ratos libres, ya con 30 y pico de años, entonces bueno. No soy como esos dibujantes que arrancó de muy chico y se hizo una carrera de chico. Me da la gana de hacer cómic ya de grande. Entonces, creo que elegí este camino porque también era un poco más sencillo. Decir, bueno, che, tengo esta obra que también puedo mostrar como portfolio, que también puedo mostrar como esto es lo que hago. Me parece que es la forma, el camino que elegí como para poder también entrar en el medio. Bien. Es un poco lo que se fue dando y un poco también lo que quiero hacer, ¿no? Tengo el recuerdo que muchos de mis profesores me decían, bueno, arrancar con obra corta, arrancar con esto y por ahí eran cosas que yo no tenía ganas de hacer. No, Claro. digo, bueno, al final terminé haciendo una obra más corta que era porque, bueno, que quiero presentarlo en la crack, no puedo hacer una mega saga de nada, pero Bien. yo arranco Matrero también estando escribiendo el guión de una obra más larga, ¿no? Que todavía la estoy produciendo. Que no tiene nada Entonces, que bueno, ver, que no tiene nada que ver con Matrero. no tiene nada que ver con Matrero, sí, eso Ok, es otra cosa. ok. Em, pero bueno, es un poco como, respondiendo a tu pregunta, es un poco, digamos, lo que tengo ganas de hacer Bien. combinado también con el camino que encontré también para empezar a hacer historietas. Sí, o sea, cómo se dieron las cosas también te fue llevando a eso, a terminar siendo el autor integral de Matrero y demás. Em, vos me decís bueno, por lo que se dio en la crack y demás, vos terminás cediendo a la hora de, bueno, hacer algo más corto, más reducido. Mi pregunta es, ¿Matrero iba a ser una historia más larga o estás refiriéndote a otra historia? Cuando yo arranqué Matrero, la arranqué a pensar como una obra corta de 4 capítulos, Ok, ¿no? Donde cada capítulo iba a tener algo así como 16, 18, 20 páginas. Iba a ser lo que fue la historia de este primer capítulo, iba a ser como un mucho más largo, desarrollando más los personajes, qué sé yo. Em, Nada, me pasa algo en mayo que me hace a mí decidirme, bueno, tengo un poco más de tiempo libre, que es que en el laburo en el que yo estaba me despiden. No lo tomo algo malo, es algo que pasa y
bueno, por suerte fueron muy correctos, me pagaron todo, lo que me permitió a mí decir, bueno, estos meses hasta la crack me puedo bancar, entonces me puedo lanzar a este proyecto Ok, y tenía que ser algo un poco más realizable. Entonces yo había pensado, te había dicho que había pensado 4 capítulos de 20 páginas o algo así. Entonces dije, yo ya había pensado la forma de transformar eso en capítulos cortos, antes de que pasara todo esto con el trabajo que te comentaba. Había pensado en transformarlo en capítulos cortos para que sea algo que pueda subir a Instagram, ¿no? ok. Entonces eran capítulos cortos con otra idea. Entonces cuando me pasa esto, digo, bueno, ¿qué preparo para la crack? Y agarro un poco la idea original con estos capítulos transformados en capítulos cortos y hago como una amalgama y termina saliendo la historia que publiqué en la carpa de los fanzines, Ahí va, digamos. Que perfecto. es como un resumen de la historia larga, como en un formato un poquito más largo que los capítulos cortos. Bien. Una cosa así, termina siendo como algo más transformado. Bien, 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 bien. Y ahí en toda esa mezcla y demás, que aparte en el medio vos unís tu identidad de divulgador, digamos, con tu identidad de autor, Sí, fusionás esas dos vidas, como que pasan muchas cosas, ¿no? En el nacimiento de Matrero. Yo de lo poco que te conozco, de cuando empezamos a hablar, siento que pasaron muchas cosas, ¿no? Como fue ver crecer al sí. autor de Matrero, que para quien no sabe, nosotros en la nave a Kame nos referimos como el autor de Matrero porque él lo pide. Él dice, a mí no me digan Kame, por favor. Yo A soy el mí autor de no me Matrero. digan Maximiliano, a mí me empieza a Claro, me decir dicen señor autor autor de... de Patrero. Señor autor de Matrero. Fue como ver ese nacimiento del autor de Matrero también, que fue espectacular. Y aparte como haber estado ahí también fue muy divertido para nosotros, para vos no tanto seguramente, el haber estado en esa vorágine de quedan 2 semanas, quedan 13 días, quedan 10 días, todavía sigo entintando, no paro de entintar. Me parece que estuvo como muy divertido vivir el nacimiento de Matrero desde afuera. Para vos seguramente fue un Claro. estrés o no, o fue algo lindo también de pasar por eso. Eh, no sé cómo lo viviste. Eh, a ver, bueno, dos cosas ahí de lo que comentás. Primero, toda esta fusión entre que tenía dos cuentas y Sí. era como Piccolo en Dragon Ball. Sé que me llegó el dato que no lo viste, No vamos a tener tengo, un problema. no tengo ni idea de la referencia que acabas de tirar. Bueno, la gente de bien que está escuchando esta entrevista seguramente sabe a lo que me estoy refiriendo, pero bueno, tenía mi Instagram de artista donde subía todo y mi Instagram de divulgación y digo, primero que estoy haciendo contenido para dos cosas No tiene completamente sentido. al pedo. No No tiene tenía sentido. sentido. Digamos, soy Kame, soy uno solo. Claro. Entonces digo, si tengo que hacer la movida, la tengo que hacer ahora. Uno todo ahora, me simplifico la vida. Aparte, nada, en lo que me pasaba es que en la cuenta de Kame Comics ya tenía como una especie de comunidad o gente que se prendía a que ya sabía que yo estaba dibujando digamos, además de la gente de la nave que son sumamente incondicionales y siempre me bancaron con esto, pero ya tenía como una especie de comunidad armada de gente que iba bancando lo que iba haciendo. Entonces, digo, bueno, nada, paso todo esto allá y me simplifico la vida. Y después porque aparte también era como, cómo, que después lo vamos a hablar, pero cómo me promociono en la crack, cómo les digo, che, seguime acá que divulgo y seguime acá que también dibujo, no. Claro, era un Le quilombo. simplifico también la vida a la gente, ¿no? Seguime acá, acá está todo y listo. Entonces digo, si tengo que hacer esa movida, la tengo que hacer ahora antes de la crack. Bien. Y después el proceso de Matrero fue caótico, porque encima yo, eh, digamos, soy como un dibujante muy lento. Estoy también aprendiendo un montón de cosas, hay un montón de cosas que estoy practicando todavía. Como autor soy muy, muy rookie, muy nuevito, digamos. Sí, Entonces claro. hay un montón de cosas que no tengo pulidas, que tengo que todavía que seguir trabajando. El tema es ese, es si no, ¿cuándo estás listo? ¿No? ¿Cuándo decís quién determina qué nivel tenés que tener en dibujo y qué nivel tenés que tener en guión para poder lanzarte? Es como, me parece que es al revés, es, bueno, hago obra lo mejor que me sale y después voy mejorando, porque si no, nunca llega ese momento ideal en el que vos arrancás, ¿no? Me pasó a mí, te comentaba que había 2 años en los que no hice ni un cómic, no hice una obra. Eh,
¿Entendés? Entonces, si no, ¿cuándo es el momento ideal para arrancar? Entonces dije, bueno, arranco con lo que tengo, como puedo, lo mejor que me sale, porque Matrero siento que fue mi mejor esfuerzo, lo mejor que pude hacerlo, y bueno, vamos. Pero había un montón de complicaciones en el medio que, obviamente, por la falta de experiencia no tenía en cuenta, ¿no? Obvio. Entonces fue también No, último mes. y los Sí, procesos también, ¿o no? Porque estar ahí entendés realmente el tiempo de los procesos. O sea, entendés cuánto lleva entintar una viñeta, entintar una página entera, el proceso para hacerlo después. ¿Entendés eso? sí. Pero eso solamente lo entendés cuando te pones a hacerlo. No hay otra. Bueno, siempre pasa que cuando uno, nada, uno llega a los cómics porque lee y quiere hacer lo mismo, digamos, llega a hacer cómics por eso. Che, yo también quiero contar mis historias y también quiero dibujar mis personajes. Entonces, uno lo primero que tiende a hacer cuando quiere arrancar es decir, bueno, yo voy a hacer una macro saga. Porque aparte estamos acostumbrados a leer eso, ¿no? Es como que todo lo que consumimos hay poco de historia cortita Sí, cerrada. sí, sí, sí. Entonces, cuando las historias que más nos gustan generalmente son o sagas o series largas, las que nos conmueven realmente, las que decís, che, esto es lo que te lleva a vos a querer también meterte en el mundo del cómic desde otro lado. Entonces, Y claro, más nosotros que leemos superhéroes, ¿no? Che, leí claro, 60 números de coso, no sé qué. Sí, sí, claro. obvio. Entonces, claro, cuando vos querés hacer tu primer cómic, decís, no, yo voy a hacer mi macro saga, Sí, voy a mi hacer, sí, voy a multiverso. hacer mi Voy a ser personaje. matrero multiversal. Sí, Sí, sí. voy hasta tener Matrero 3000 no paro. Ahí va, ¿Entendés? claro. La versión futurista de Matrero. Y después te das cuenta que no es así. Todo el mundo, todos mis profes, lo primero que te dicen es, no, hacer algo corto. Fíjate, medilo en ese tiempo. Hacer algo cortito, fíjate cuánto tardás en hacer eso, explorar un personaje, algo más acotado, ¿no? Bien. Entonces, cuando vos empezás a hacer eso, y fue mi primera experiencia, ya en 2021, como te decía, fue eso, che, pará. Hacer 6 páginas es difícil, una macrosaga es imposible, ¿no? Entonces también eso fue lo que me llevó a querer hacer Matrero algo más acotado, ¿no? Digo, bueno, a ver con cuánto puedo llegar a la crack, con cuánto material, cuál es la mejor obra que puedo realizar en algo más corto, más acotado. Bueno, esto. Está bien, estas 14 o 12, que al principio iban a ser 10, después terminaron siendo 12, después terminaron siendo 14 páginas. Em, pero digo, bueno, es algo más acotado, algo más realizable. Aún Claro. así todo, como decíamos, fue caótico porque hay tiempos que yo pensé que me iban a demorar menos, que terminé demorando más. O dije, por ahí me tomé más tiempo de más en hacer una página y después eso me comió tiempo de otras cosas más adelante, o cambios en el medio que tuve que ir haciendo, que quise hacerles, que no los tenía contemplado y digo, uy, ahora tengo que cambiar esta página. Eh, la tenía Claro. planeada de esta forma y ahora la tengo que cambiar y bueno, eso también te consume tiempo. Pero bueno, fue una experiencia linda, caótica y nada, tenés que estar bastante mal del mate como yo para querer hacer cómics y querer volver a repetir la experiencia, ¿no? Es decir, Sí, sí, como sí, tengo sí. ganas de seguir haciendo esto, me estresé como la mierda, pero aún así tengo ganas de seguir haciendo obra. Nada, es muy lindo, estresante cuando tenés una fecha de entrega y nada, es todo un proceso muy, muy loco. Y Sí, no, también, no. perdón, ya con No, no, esto dale, dale, dale. cierro. No, también quería compartirlo un poco, ¿no? Me parece que también uno como autor tiene que compartir también su trabajo, decir, che, estoy haciendo esto. No, no es una cosa mística, hermética, donde yo me cierro en un claustro y la obra nace, como por arte de magia. No, tengo vida en el medio, estoy atareado, estoy aprendiendo también. Entonces también mostrar parte de ese proceso era un poco lo que quería hacer, ¿no? Decir, che, chicos, estoy intentando y no llego, Claro. voy a tratar de llegar como pueda, o mire, estoy haciendo esto y me quedó genial, pero tardé más de la cuenta. Era un poco también contar un poco la experiencia, ¿no? Me hubiese Sí, gustado sí. grabarlo de otra manera, pero bueno, nada, se hizo lo Bueno, que se pudo también. para el próximo sí, una experiencia más en... Yo me acuerdo siempre que Isaac Sánchez, el guionista de Baños Plamar, Mm. justamente Baños Plamar casi que lo hizo 100% en Twitch. O sea, el loco todos los días prendía y estaba haciendo una página de baños, ¿viste? Y eso genera como un acercamiento. Cuando vos después vas y ves el cómic y lo comprás, es como, bueno, yo estuve en este proceso. Mirá, esta página yo, no sé.
lo vas a linkear con estupideces. A mí me pasó cuando leí Baños, además de que me encantó, yo sé que vos también lo leíste. Sí, sí, también me encantó. Que después lo lees y decís, pa, mirá esta página, yo ese día, no sé, estaba en una mala y prendí Twitch y estaba Isaac y estaba haciendo esta página y me levantó, o al revés. ¿Entendés? Como después a la larga va a conectar de otra manera, me parece a mí, con la persona que Sí, lea ese totalmente. laburo. Sí, sí, Este, totalmente. pero bueno, me encantó hablar de todo esto previo a Matrero para ahora sí hablar un poquito, bueno, de Matrero mismo como obra, como fanzine. Que bueno, yo cuando arranqué rápidamente dije que es un gaucho rebelde que pelea contra, digamos, una facción de gauchos o un brazo armado del gobierno de Rosas, que son la Mazorca, ¿no? Un grupo que es real, existió, por lo que tengo Sí. entendido. Este, y bueno, es un gaucho que, por el motivo que sea, que es, medio que lo están buscando a él no busca como pelea propiamente dicho, o al menos no te da esa sensación al principio, pero bueno, por algo lo están buscando y hay como un enfrentamiento ahí entre ambos bandos. A mí me da muy la sensación porque ahora en un ratito vamos a hablar también del género western, que a mí Matrero ya me convence desde el minuto cero cuando estamos hablando de su western en Latinoamérica, ¿no? Que yo soy muy fanático del western, seguramente es mi género favorito, o está ahí a la par con el superheroico, tal vez, pero es un género que yo amo, de hecho, mi cómic favorito de todos los cómics que yo leí en mi vida es Blueberry. Es un clásico, un western clásico francés de los 60 de Charlier y Giraud. Cómic que tenés que leer, Kame, en algún momento de tu vida. Estoy haciendo todo el esfuerzo para no tarjetear los primeros dos o tres en el 50% de busca libre que hay ahora. Uf, pero Estoy tarjeteate aguantándome. Pero el primero, no hace falta. Léete el primero. Léete el primero. Son todos álbumes aparte que se cierran. Lo puedes leer sin problema. Creo que te va a hacer muy feliz. Eh, No, y puta bueno, madre, no quiero seguir gastando, pero me veo obligado, me veo obligado. y sí. Y bueno, Matrero es eso, es un western, pero en Latinoamérica. Cosa que me parece espectacular. Y tiene mucho también de estas películas de Clint Eastwood, estos spaghetti western, de ¿no? Gaucho sin nombre, ¿no? Que llega a un lugar, entra a un bar, en este caso es una pulpería. Nadie lo conoce, pero es como un personaje misterioso, que está salado aparte, porque cuando pelea está salado. Y nada, hablemos un poco de Matrero, entonces, ¿cómo nace esto de, bueno, este contexto histórico en concreto, este personaje en concreto, de dónde nace todo eso? Bueno, a ver, hay un montón de cosas súper interesantes que dijiste, fui anotándolas para Dale, no perfecto, perdérmela. perfecto. Em, Nada, a ver, primero esto de, que vos decías, es un western en Latinoamérica. Me parece súper importante, porque ahora hay mucho gente joven que hace cómic, pero elige, no sé, voy a hacer una historia de samurái, voy a hacer una historia Sí, medieval, voy a estar... Y eso está buenísimo para arrancar, pero personalmente, digo, tenemos tanta riqueza en la historia, en nuestra mitología, en nuestra sociedad, que no veo la necesidad de irse a la otra punta del mundo, agarrar y hacer, no sé, una historia de adolescentes en una escuela de Japón, ¿no? claro. Eh, Más si sos de acá de Latinoamérica, si sos de allá, bueno, está bien, es tu realidad, pero acá tu realidad es otra, entonces me gusta cuando la obra toca, no sé, toca el barrio propio, o toca referencias tuyas sin tener que ser completamente poner, este es mi escuela, digamos, ¿no? O es mi barrio o es mi lugar. Cuando vos metés todo eso propio en tu cómic, con referencia, en este caso es algo muy directo, ¿no? Es un western que ocurre en Argentina o en la Confederación Argentina en una época en concreto. Pero es eso, es agarrar lo propio y también meterlo en la obra. No es necesario, ¿no? Agarrar lo de afuera. Con lo nuestro podemos hacer cosas geniales. Entonces, por eso que yo digo de hecho, te había comentado que estoy escribiendo un guión mucho más largo, también tiene que ver con Argentina, ¿está bien? Entonces, también tiene que ver con algo nuestro. Me parece que es muy importante empezar a hacer también ese tipo de obras. Obras de decir, che, bueno, le meto mi impronta, si lo puedo hacer. Claro. Digamos, lo puedo hacer y funciona, ¿no? Por eso también, yo sé que a vos no te gustó mucho, pero la adaptación del Eternauta a mí me gustó un montón.
por ese, más por lo que significa que por la obra en sí, ¿no? Es Entiendo agarrar algo perfectamente. nuestro y que sea trend topic a nivel mundial me parece genial, en el No, sentido de, che, y una producción sí, de ese nivel, aparte, ¿no? O sea, digamos, lo podemos hacer, digamos, mucho tiempo es, no se puede hacer ciencia ficción en Argentina, no, se puede, y está bien, hay que buscarle la vuelta, en este caso fue algo con inversión de Netflix, todo lo que vos quieras, pero digamos, también es una producción argentina con mucho de local, con mucha idiosincrasia también local, mucho de gente cercana al cómic que estuvo trabajando ahí, por eso con, me emociona. con un uruguayo, señor. Sí, obvio que sí. Digo, hay mucho de lo nuestro ahí también. Entonces, por eso me emociono. Creo que me emociona más esa serie más por lo que significa que por la serie en sí. Entonces, bueno, volviendo a Matrero, es un poco eso, ¿no? Agarrar algo nuestro y darle una impronta nuestra a una historia que quiera escribir yo. Vos hablabas también de la época. La época tiene que ver con, a ver, es como haciendo un paralelismo. Bueno, ¿de qué manera meto un western que yo quiero hacer en Argentina? Bueno, la época que más me cierra a mí, por lo menos, es esta época de él, 1850, 18, ¿no? Eh, es por ahí, donde a mí me cerraba más, ¿no? Que tiene que ver también un poco con la época de los western clásicos, que son en 1850, pero para el otro lado, más Claro. 1870, por Sí, sí, ahí, sí. ¿no? Eh, yo agarro y digo, bueno, voy a hacer acá en esta época, por esto, pues decir, bueno, de qué manera puedo meter el western en algo nuestro, bueno, en la época de los gauchos, ¿no? Y fue un poco ese el trasfondo, digamos, en qué época fue por otras obras que estuve planeando, que al final después no quedaron o se fueron transformando en otras cosas, fui haciendo como un estudio de eh, fui leyendo libros de historia, viendo videos y qué sé yo, y me fui estudiando todo ese periodo y digo, bueno, ¿de qué manera, en qué periodo encaja mejor esta figura? Bueno, acá, en este periodo. Eh, ¿No? Y un poco la elección particular de la historia fue un poco eso, ¿no? En, digamos, quiero hacer un gaucho rebelde, alguien que pelee contra la ley, que esté, sí, pero no quería hacerlo el típico gaucho forajido que, digamos, lo persiguen por ser malo. Yo digo, tiene que tener una vuelta, tiene que defender algo, me gustaría que tenga una vueltita más. Bueno, entonces lo hice en esta época donde es el segundo gobierno de Rosas, donde Rosas, para poder mantener su poder, en realidad la que arma todo este brazo armado es la mujer de Rosas, no es Rosas, es la mujer arma de la Sociedad Popular Restauradora y derivado de eso sale el brazo armado que es la mazorca, ¿no? Ok, Entonces digo, claro. bueno, lo voy a meter en este contexto histórico. Eh, ¿No? Y eso hace que también el género que yo le doy a la obra vaya cambiando, porque en esa época no había pistolas, no había revólver, había facones. Bueno, entonces lo hago más tirado a la pelea con cuchillos. También usan armas de fuego, pero son más rudimentarias. Bueno, entonces eso le va dando también, es como que es un proceso de que vos lo vas buscando, pero también te va llevando. Ahí va, perfecto. Entonces, nada, está buenísimo porque por un lado lo vas creando, pero también por otro lado es como que la obra te pide, digamos, como que, che, bueno, quiero hacer un western, pero si lo hago en esta época no puede haber pistolas de la misma manera. Puede haber armas de fuego, pero tiene que ser así, bueno. Claro, Y lo vas claro. armando y bueno, por eso se va O dando sea que el contexto histórico donde transcurre la obra realmente tenga un sentido y la historia se adecúa a ese contexto, que no es simplemente, esto pasa en tal época y bueno, y después te chupa un huevo, ¿viste? Eh, Puede pasar, pero no era la idea. Claro, En este caso no era la idea, digamos. También te claro, puede pasar que lo ubiques en un. Pasa que también si vos lo vas a ubicar en un contexto y después no le vas a dar importancia, tampoco tiene mucho sentido. Digamos, claro. yo lo voy a ubicar en, no sé, la época después de la campaña del desierto, por ejemplo, por decirte acá en Argentina. Ok, Y eso había un caldo social de cultivo, había toda una situación social ahí, digamos, si yo no le voy a dar pelota a eso, y bueno, para eso lo hago en Narnia y que sea un mundo fantástico y ya está. claro. Y lo armo yo el contexto como a mí me parezca, pero si voy a elegir un contexto en concreto, que tenga relevancia en la historia. O sea, te pregunto, para vos entonces veracidad histórica en una obra es importante o depende lo que el autor quiera?
Depende de la obra. Yo lo que creo es que si vas a elegir meterlo, tiene que tratar de ser lo más verosímil posible. También no, Ujú. no sé si fiel, porque hay cosas que no son fiel tal cual pasan en la historia real, pero sí tiene que ser creíble dentro del contexto que vos le estás dando, ¿no? Y depende también la obra, qué sé yo. En este caso era muy importante el contexto histórico y traté de darle también como eso, ¿no? De decir que, bueno, pasa estas cosas, se tiene que enfrentar a esta gente, ¿no? Por eso Sí. también al final de Matrero agrego todo como una especie de Hay. Sí. ficha histórica de decir, che, bueno, este es el contexto histórico en el que sucede, pasaba estas cosas, ¿no? Sí. Sí, a Todo mí me pasó también cuando. en una guerra civil acá en Argentina, bueno, tiene Mm. todo un tema. Sí, sí, sí. A mí me pasó cuando lo leí que sentí que el contexto histórico no lo precisaba por una cuestión de que creo que vos, y ahora tiene sentido, porque vos mismo lo acabas de decir, creo que vos, por diálogo en la historia mismo, explicás muy bien cuál es el contexto. O sea, me parece que el lector no precisa, cuando termina de leer Matrero, no creo que queden dudas de, pará, ¿y estos locos quiénes eran? Me parece que todo está como muy bien explicado, igual está increíble para mí, yo soy muy fan de que el autor pueda, che, me basé en esto, este es el contexto, la mazorca es esta gente, me parece que está bueno, le agrega, no es que reste para nada, pero creo que vos lo aplicás muy bien en la historia. A mí es un tema el de la veracidad histórica que me gusta hablarlo y debatirlo, porque vos leíste de 300, Kame, de Miller. No, 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 no lo leí. Está. 300, siempre cuando se habla de veracidad histórica en el cómic es un cómic que siempre salta, porque viste que 300 se basa mucho en la batalla de las Termópilas. Creo que son Termópilas, capaz lo estoy pronunciando Sí, mal, sí. pero está. No, está bien. Y siempre se le achaca la gente que quiere hablar mal de 300, porque gente que, no sé, que no tuvo un abrazo cuando era chico, Claro. eh, asumo, este, que no, porque y Miller inventó, eso no pasa, eso es muy fantasioso, la batalla sucede así en realidad, y es como, amigo, Miller hace una obra increíble, espectacular, y si vos querés leer sobre las batallas, andá, te comprás un libro de Bueno, historia, eso por eso te decía depende, porque es claro, ficción obvio, también. exacto, Miller no quería contar algo veraz que sea sacado del libro de historia. Él quería contar una historia de un grupo que pelea contra un imperio y que mirá el valor que tiene este grupo y mirá digamos, la fortaleza. Él quería resaltar eso. claro, Sí, resaltar que todo esto te lo estoy 300, que diciendo de 300 haber escuchado de tipos, oído la claro, obra, sí, ¿me sí, sí, entendés? sí, 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 Entonces, digamos, si él te está queriendo contar eso, y bueno, no te pongas en pija de querer. No, porque sí, acá había en realidad, no eran 300 soldados, sino 352, y claro, anda a sí, cagar. O sea, sí, no sí, es lo que sí, te sí, quiere sí, contarle la obra. ¿Está bien? sí, Por sí, eso sí, depende mucho de qué es lo que. Digamos, si vos estás tratando de hacer una obra que sea veraz, o sea, que vos puedes decir, de verdad podría haber existido un matrero, ponele. Bueno, entonces tienes que darle cierto contexto y tiene que, ¿entendés? No puede ser una, no sé, qué sé yo, desde cosas tan simples como, que no me gusta ser tan autorreferencia, pero es porque no leí la obra 300. no, se entiende, sí, sí, Pero sí, digo, desde que sea en una cantina, que no sea una cantina, sino que sea una pulpería, bueno, cómo son las pulperías, hasta de hecho, bueno, pasaba esto en el contexto histórico. También es por, qué sé yo, no sé, el año en el que ocurre 1840 no es casual, es porque es el año donde la mazorca es donde más se va al palo, ¿entendés? Donde más, claro, digamos, uno entiende que pasaban estas cosas también por una cuestión de época, era el 1800, ¿no? Ahora no, bueno, no sé. Tenemos- Pero vos me entendiste. sí, Pero, ¿entendés? Teóricamente son tiempos más barbáricos, donde había más violencia. Entonces, bueno, se entiende un grupo de esas características. Bueno, el año no está tampoco no es casual, es porque justo en ese año era donde se estaban yendo más a la mierda. Que el mismo Rosa tuvo que decir, che, me parece un poco mucho, parece un poco che, la mano. es un poco mucho, Es sí, un sí, poco un sí, montón, sí, sí, ¿no? sí, Entonces, bueno, qué perfecto. sé yo. Vos decías algo que me parece re interesante de remarcar, y que para mí es súper importante, que es esto de decir, che, tenemos una cultura riquísima en Latinoamérica. Bueno, y vos lo llevás a Argentina, obviamente. Y es verdad, tenemos una cultura súper rica, súper variada.
y súper robada. No por nada nos robaron todo. Eh, y lo digo con atrás mío una pared. Me falta tener un cartel que dice Marvel gigante. Claro, Pero no tiene nada que ver. No me corran por ahí. Porque, nada, es verdad, tenemos una cultura riquísima. eh, y es importante que nosotros nos encarguemos también de hablar de ella. Yo en mi caso me encanta difundirla dos por tres. Me gusta ahora, creo que lo estoy haciendo más incluso de, che, hablar de cosas uruguayas, hablar de cosas argentinas, contactar a los autores y demás, porque tenemos un montón. Y a veces pasa que nosotros que leemos y demás, nos olvidamos que nosotros también... No sé cómo será en Argentina, yo creo que ustedes tienen una industria mucho más preparada en el cómic y la gente la valora mucho más que acá. O en comparación con Uruguay, te digo, en comparación ok, con Uruguay, sí, que somos muy chiquitos, que no hay editoriales grandes de cómics nuestros, eh, que, que un poco denostamos lo nuestro. Es tipo, esto es uruguayo, ¿no? Me voy a leer Batman, ¿me entendés? claro. Y, y está bueno esto que vos decís, por eso lo quiero remarcar, de, che, tenemos una cultura que está buenísima. Si te gusta el western, nosotros tenemos cultura tanto en Argentina como en lo que fue la banda oriental. Eh, hubieron guerras gauchas, guerras indias, que estuvieron espectaculares. Las guerras gauchas de la época oriental fue increíble. Montevideo sitiado, con los gauchos desde afuera, peleándose con la ciudad, los indios aliándose con los gauchos para matar a los portugueses. O sea, hay historias increíbles y guerras maravillosas y es increíble que no exista mucho más de eso, ¿viste? Por eso me parece que Matrero es tan importante, posta, fuera de joda. Te agradezco un montón. La verdad que no solamente lo que me estás diciendo ahora, sino toda la difusión, aprovecho también para decir toda la difusión y toda Ah, la banca que hiciste desde el canal, me parece, nada, te estoy muy contento y te lo agradezco muchísimo. por favor, por favor. Nada, tomando ese tema, a ver, siento que un poco también nos pasa esto de que estos argentinos está un poco bastardeado, ¿no? Mm, Eh, lo decía Mariana Enríquez en una conferencia, me gusta mucho escucharla porque me gusta mucho cómo piensa. Y ella decía que ella ponía el ejemplo del bombero, ¿no? Que le parecía un personaje mitológico muy bueno para poner en sus historias, porque es un personaje que rapta mujeres, bueno, las viola, qué sé yo. Entonces ella, como ícono, le parecía importante para ponerlo eh, en su mitología. Y dice, pero ¿qué pasa? Decía ella. El bombero tiene una película con la Coca Sarli donde aparecía un enano negrito, todo, ¿entendés? Y te da esa idea ridículo, ok. ¿no? Entonces por ahí yo creo que inconscientemente también nos hemos comido ese cuento de que, bueno, lo nuestro es ridículo y lo de afuera, ¿no? Que Es también viene con épico. una Lo de discusión. afuera es épico. Sí, sí, claro. Claro, también viene con la discusión que no es de ahora, que ya lo decía, no sé, perdón, me voy por estos temas, pero digo, ya también lo decía Sarmiento, ¿no? El tipo decía, no, Europa está bien, nosotros somos unos bárbaros de mierda que hay que culturizar. Y por ahí es como, che, me parece que no es tan así, digamos. O sea, tenemos un montón de cosas que corregir, pero también tenemos un montón de cosas que rescatar y no necesitamos irnos a pasar el charco para ¿no? traer un poco de traer una buena historia, ¿no? Digamos, Es que no, ahí no en por. No, Uruguay está, sí. decime, termina de decir lo que querías decir, tranqui. No, digo, ahí en Uruguay tienen una obra maravillosa que es Fathers of la Patria, Fathers. de Sí. Gabriel, sí, Lo tengo. Gabriel Cardoso. Nada, a mí me encanta, yo lo leí, me encantó y es justamente eso, es algo que a él le gustaba combinado con algo propio y que es un poco, me parece, eh, también la función del historietista como cuentista en un sentido, ¿no? Como, che, Claro. bueno, te vengo y te cuento una historia y encima él lo dice, Gabriel, le mandamos un abrazo, Gabriel, digamos, un crack. lo dice todo el tiempo, no es que yo quiero mostrarte esta es la versión correcta, es que sea un disparador para que vos puedas leer la historia y maravillarte vos y descubrir Claro. vos cosas fantásticas que tiene Uruguay para ofrecer. Bueno, acá es un poco lo mismo, no es matrero es lo que está bien y entonces no, fíjate, interiorizate, lee la ficha del final y fíjate, si no estás de acuerdo, vení, decímelo y lo charlamos
Y fíjate que se pueden hacer un montón de otras cosas. Sí, Nada, sí. es un poco generar eso. Es que me gusta que nombres a Father porque en un momento te iba a decir que hay algo en lo que vos decís y cómo te expresás sobre Matrero que va muy de la mano con lo mismo cuando hablé con Gabriel, que claro, él dice, vos, o sea, la historia es espectacular, todo lo que pasó con Artigas, Rivera, era increíble y mucha gente posta no sabe porque capaz que en la escuela te lo enseñaron de una manera muy pedorra seguramente, Sí, eh, tipo, y muy aburrida. Pero es espectacular todo lo que sucede, las alianzas, las traiciones, Rivera cagando a los indios confiando en él y el loco hacía un exterminio indígena sí, sí. espectacular, o sea, espectacular en el mal sentido, ¿no? No fue Sí, 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 espectacular. exacto. Sí, este, sí, te entendí. ahí va. Y eso que decís vos también de... que decía Sarmientos, ¿no? De lo de afuera es donde está la cultura, no sé qué, y a nosotros nos tienen que culturizar y somos unos bárbaros. No por nada, en el resto del mundo, América Latina es un país que descubrió Europa y acá es tipo, vos no Claro, descubriste una chota, acá estábamos descubiertos y teníamos mucho más cultura de la que había en muchos lados, pero nos las robaron. Piratas claro. del orto. Eh, Desde la vereda del respeto todo esto, ¿no? Siempre Me de la vera imagino. del respeto y si algún día me invitan a Europa voy a ir muy contento. Es un lugar que quiero conocer. Y en Francia hicieron Blueberry. Así que nada, está todo bien. No, pero hablando un poco en serio, es verdad eso. Y por eso remarcar este mensaje, ¿no? De, che, loco, tenemos una cultura rica. Y ahora porque estamos hablando de matrero, de este contexto gaucho y en esta región, pero te vas más para el norte, y, incas, aztecas, mayas, culturas, o sea, impresionantes, ¿viste? Sí, Así sí, que completamente de yo acuerdo. banco muchísimo eso, posta. Creo que es algo que le doy mucho valor. A que exista esto, a que muestre un poco de lo que somos nosotros también. Así que nada, eso. Entonces, nada, para resumir un poco lo que es Matrero, nos pusimos un poco densos con el tema, tal vez antiimperialista, puede ser, es probable. Eh, no sé, ¿querías decir algo? No, no, te estoy Ah, escuchando. ta. Este. Matrero, es un gaucho, que pelea contra esta facción rebelde, la Mazorca, Volvemos. claro, gobierno. Nos centramos, perfecto. Nos Gobier- centramos y volvemos. Gobierno de Rosas, demás. Léanlo, está buenísimo. Eso te quería consultar. Alguien está viendo esto, dice Matrero, espectacular, qué lindo que es. ¿Dónde lo consigo? ¿Se puede conseguir hoy en día? Tengo entendido que no. Pero en el futuro, ¿se va a poder conseguir? Se va a poder conseguir. Bien. Estoy viendo, no puedo decir mucho, pero estoy viendo la posibilidad que se edite, haya una edición digital. Entonces, nada, no puedo decir nada, no puedo decir nada, pero lo tiro ahí. Así que esperen en la web Bien. a Matrero. No, y seguramente Y lo vas a anunciar por Kame Comics. Que te sigan. me sigan en kame.comics en Instagram, y bueno, en YouTube también está con el mismo nombre, me pueden seguir también, voy subiendo un montón de contenido de esto, de historietas, de cómo hacer, de mis experiencias. También alguna que otra reseña también subimos por ahí. Así que bueno, nada. Y prepárense porque también viene más Matrero. Seguimos, vamos a seguir, voy a seguir con Matrero, así que también viene más Matrero. Así que bueno, eso es lo único que puedo revelar acá en esta ultra entrevista. Yo algo sabía. No te quise preguntar, te lo iba a preguntar fuera de grabación. Pero bueno, qué bueno que Fuera lo de grabación dijiste. podemos seguir hablando de otras cosas, Está. pero esto lo que puede Bien. quedar en la grabación es esto. Después hablamos bien. Así que Yo quiero de- saber a la gente que está escuchando esto, si bancan la idea, yo le tiré una idea para mí millonaria a Kame. Tal vez él no la quiere escuchar porque o le puede tener un poco de miedo al éxito, que puede ser, no pasa nada. puede pasar. O simplemente, bueno, nada, todavía no entendió lo maravilloso de mi idea, que para mí Matrero 2 se tiene que llamar Matredos. O sea, creo que es un gran nombre. eh, no Lo, sé. lo voy a consultar con el departamento de marketing y te vamos a estar contactando a la brevedad. Sí. Puede ser un hashtag. Eso puede ser un hashtag. Matredos. Puede Y ser un Matres, hashtag. Matres 2 Ma- también.
Matres 2 es Matres espectacular. tiene que estar, sí. Sí. Pero bueno, el departamento Ya, de marketing se va a estar sí. contactando con vos por estas brillantes Ya, ideas, ya con no el, tengas dudas. con el cuarto número ya tenemos, ya ahí va a haber que pensarlo un poco más. Pero 2 y Eh, 3 está servido el nombre. Así que, nada. Bueno, entonces, estén atentos para conseguir Matrero. Kame hizo un laburo de publicidad para mí espectacular. Si bien lo molestamos mucho porque cada vez que íbamos al stand nunca estaba en su stand ofreciendo Matrero, él hizo un trabajo espectacular de ir por toda la crack hablando con dibujantes, con guionistas, con otros stands, mostrando Matrero. Y eso me parece que incluso fue y esto te lo digo en serio, fue incluso hasta tal vez mucho más beneficioso que quedarte ahí en el stand. No estoy desmereciendo a la gente que se quedó en el stand, por favor. Lo que estoy diciendo es que lo que creo que le encontraste como una vuelta de tuerca a mostrar Matrero más, ¿no? Y me parece que estuvo eh, buenísimo. a ver, para mí no hay nada peor que un proyecto que queda encajonado y no lo lee nadie, digamos. O sea, alguien, iba a haber gente que iba a leer material, pero digo, eh, hay como una faceta del artista, más del autor integral, digamos, que tiene que empezar también a promocionar su obra. Y no no en el sentido capitalista de cómpreme la obra, sino en el sentido de, che, a un colega, a alguien que tiene más experiencia, a alguien que ya, ¿no? Che, mirá, hago esto. Era lo que yo trataba de hacer en la crack, ¿no? De Igual, artista que reconocía, sí, una cosa, así como me puse súper progre hace un rato, ahora me pongo completamente capitalista y te digo, no está mal tampoco pensar, no, porque no deja de ser, si vos el día de mañana querés vivir de esto, los vas a querer vender y vas a querer vender lo máximo posible. No, no, quitemos para mí esa, como no, decir que este cómic es, no sé, con fines de lucro, no me gusta porque en realidad, no, a ver, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? sí, A sí, ver, para mí el artista como artista tiene dos cosas que manejar sí o sí, si quiere progresar, me parece. Por un lado es, bueno, tiene que hacer su arte. Ahí no le tiene que preguntar nada a nadie. Ahora, después tienes que tener una faceta de, che, venderlo, promocionarlo, decir, che, esto tiene tal valor, te puede gustar, te puede interesar. ¿No? y Tiene que aparte tener esa parte de poder vender su trabajo y poder promocionarlo, y no, ¿no? le das valor a tu trabajo, a tu tiempo. O sea, Obviamente. Matrero fue. Te sentaste, invertiste tiempo, ganas, esfuerzo en hacer otra cosa, capaz que más productiva o lo que sea, en ponerte a hacer matrero. O sea, y ese tiempo vale. Así estamos a veces que viste que muchos artistas terminan como regalando su obra. Y ahí lo que estás haciendo, tal vez pensando que bueno, que es arte y no sé qué, estás como regalando tu tiempo y sacándole valor a tu laburo. Y es Es importante. que, vos, digamos, una cosa no quita la otra. O sea, hay un valor, porque hay una producción, hay un trabajo, hay un esfuerzo, vos bien lo decías, entonces eso tiene un valor. ¿Está bien? Digamos, la pregunta que decía la Iseca es, ¿para qué sirve el arte? Bueno, para todo lo demás. Es como el arte te Claro. inspira, el arte te llena, te hace pensar o te hace descubrir, hablábamos recién de la historia, bueno, capaz que vos no estás de acuerdo con mi visión de Matrero, pero te hace que vos leas un pedazo de historia y puedas tomar tu posición, ¿no? Si no, después viene cualquiera y te dice que el mercado se regula solo y le crees, ¿entendés? Entonces, bueno, perdón, volvemos con Matrero. Por eso es ¿Entendés? importante Entonces leer. Por eso es importante leer, ¿verdad? digamos, pero no para que me leas a mí, lee para, digamos, el arte te inspira a eso, vos lees una obra y decís, incluso para estar en contra de esa obra, ¿no? Para decir, che, esto no estoy de acuerdo con esto, pero lo lees y sabés que no estás de acuerdo por tal y tal y tal cuestión, No, ¿sabes por ¿no? qué me río? Porque sería espectacular que venga alguien y te diga, mira, yo soy más del bando de la mazorca. Yo leí Matrero e hinchaba por la mazorca. Tipo, dije, Y bueno, pero escúchame, ¿cuándo van a matar a este subversivo? es que la mazorca era, Rosas era federal, Sí, es, claro. digamos, era federal, pero después hacía cosas de unitario como la mazorca, pero después tenía, no sé, defender el río Paraná con un barco, un barquito y un par de cadenas, unos huevos de toro, ¿no? Decirle, che, tomá mancilla, andá a defender esto porque vienen los ingleses, la Sí, armada sí, más sí. poderosa de ese tiempo, con los franceses, la segunda armada más poderosa, y
yo voy a poner un barquito y lo voy a defender, me chupa todo un huevo, dijo Rosas. Sí, sí, sí. Toma, arreglate con un barco y un par de cadenas y los echaron igual, Con ¿no? O sea, gauchos. tenía cosas. Sí, 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 sí. Con gauchos, sí, exacto. Tirándole de los flancos, no dejándolos en paz por 2 años hasta que dijeron, ¿saben qué? No nos conviene estar acá, Ya ¿no? fue, no San vamos. Martín, por eso San Martín le dio el sable a Rosas. Su sable curvo se lo dijo, toma, esto es un regalo digamos, tiene cosas buenas, maravillosas y cosas cuestionables. Entonces, por ahí es un poco eso. No que vos estés de un bando del otro, sino es, che, lee un poco la historia, interiorizate y decidí vos, ¿no? Es un poco, y me encantaría que alguien venga, no, ¿sabes qué? Me parece, es más, uno me lo dijo, hay una persona que yo le mostré material y me dice, ah, bueno, Matreo se cambió de bando. Digo, no, bueno, primero tenés que leer Opa. la obra y Bien, bien, segundo bien, es, bien, bien. fíjate por dónde vienen los tiros, ¿no? Es un poco eso, volviendo a lo que decíamos al principio, es un poco la función del arte, ¿no? Y ligándolo con lo que decíamos antes, es como también un poco que la bastardean. Ah, bueno, vos estás ahí en el estudio y estás boludeando con los dibujitos. Hay gente que me ha dicho, no me ha dicho, pero me llegó el comentario de que se ponga a laburar, ¿no? Sí, Que se, obvio, pero por le- supuesto, sí, y obvio. bueno, qué sé yo lo entiendo, pero también es un poco de revalorizar eso. Bueno, hay un trabajo, hay un esfuerzo, digamos. Yo estuve un par de años tomándolo más en serio y también profesionalizándome y interiorizándome, y eso también tiene un valor. Y está bien también reconocerlo y decir, che, bueno, esto vale esto y es así. No, eso no lo veo mal, retomando la pregunta que desató todo esto. Pasa que, esperá, permitime ponerme progre un ratito más, pero después salgo rápidamente. Eso pasa porque la gente está acostumbrada a todo lo que no te genere dinero inmediato, estás perdiendo el tiempo. ¿Estás leyendo? Es una pérdida de tiempo. ¿Tenés un hobby? Es una pérdida de tiempo. ¿Estás haciendo algo que no te da dinero, pero te da una satisfacción personal increíble? ¿Estás siendo muy feliz? No, no te da no te da dinero, sos un pelotudo. Entonces, como Claro, vivimos en ese mundo de un montón de gente que trabaja en trabajos de mierda que no le gustan, pero le dan dinero, que no lo critico, está buenísimo. Yo, o sea, tengo la suerte de tener un trabajo que sí me gusta, pero no soy millonario. O sea, tal vez con otro trabajo me iría mucho mejor. Pero, o sea, estamos como en esa de, no, esto no estás 8 horas en una oficina o en un call center, no es un laburo. Anda a claro. cagar, boludo, según quién. O Sí, sea, si no la estás sufriendo, no estás claro, no laburando. estás Y laburando, sí. me parece que es una idea errónea. Por eso yo te decía, no es una cosa o la otra. No es que vivís del arte y no lo podés vender. Es buscar un poco de equilibrio. Digamos, a mí también me gusta tener mi dinero, comprarme cosas, digamos, tener un cierto nivel de vida que me permita vivir, no ostentosamente, pero bien. Entonces, digamos, es como, no es una cosa o la otra. Las dos pueden convivir donde se desmadra esto es en los extremos, obviamente, como siempre, Como siempre. ¿no? Eh, como decía, donde vos trabajás 16 horas en un call center para tratar de comprar el auto 0 kilómetros que salió ayer, bueno, y hay un desequilibrio en tu vida. Y Y donde sí, vos también agarrás y todo es bohemio y todo es efímero y todo es bello claro, y no hay sí, ningún obvio, tipo de esfuerzo, bueno, ahí también está mal, digamos. obvio, Eh, obvio. Sí, 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 ¿No? Es completamente. como buscar un equilibrio, es hacer algo que te gusta, que te llene y que también te dignifique y que te dé un nivel de vida aceptable, ¿no? Es como un poco un equilibrio. Y sí, completamente de acuerdo. Bueno, yo estoy como para que vayamos, si querés, redondeando. Tampoco te quiero robar tantísimo tiempo de la mañana. Este, Estaría contentísimo si una entrevista de todo, 4 horas más, todo pero el día. entiendo que uno tiene responsabilidades. este, creo que quedó bastante claro la idea de Matrero. Yo también quería conocer ese lado más Kame autor. Que no hemos hablado tanto de esto, sí hemos hablado un montón, pero digo, conocer esto, de dónde venía la idea, cómo se gesta Matrero, las cosas que habías hecho antes. Me gusta saber mucho me gusta saber mucho. Por suerte sé hablar muy bien. Claro. Eh, me gusta esto de que ya hay cosas con Matrero en el futuro, ya lo hablaremos ahora, apenas cortemos, a ver cómo va todo eso. La idea tuya de seguir con Matrero, ojalá se cumpla, ojalá se pueda continuar la historia de este gaucho rebelde, es una historia buenísima. ¿Y quién te dice en el futuro tenerla en una edición? Imagínate el ómnibus de Matrero, ¿no? Yo quiero tener el ómnibus de El, Matrero.
Sí, Ojalá, aunque sea una edición en papel, algo. Sí. claro, sería espectacular. Bueno, edición en papel ya tiene, a ver, yo la tengo, ¿eh? Sí, claro, bueno, pero me refiero a una recopilatoria, Sí. algo Yo tengo no Matrero tan casero. primera edición, Matrero primera edición, firmado obviamente por el autor, con un matrero ahí personalizado. Así que esto, yo tengo la teoría de que en algunos años va a valer millones de dólares. Así que bueno. Te vas a hacer rico. Esa es tu Ese- invertir en esta, autores emergentes esta es mi apuesta a para. futuro. Acá, Claro. ahí va. Estos son, Esa es tu jubilación. como dicen los Entonces, yankees, ¿viste? Estos son mis 2 centavos. Estos son mis 2 centavos. claro. Así que nada. Kame, gracias por tu tiempo. Justo No, hablando de. muchísimas gracias a vos por la entrevista y por el espacio. Por favor, por favor. La Biblioteca Ultron siempre estará abierta para todo este tipo de difusión, porque es la idea, porque nace por eso la Biblioteca Ultron, de hecho, para darle difusión a este tipo de cosas. Así que nada, Matrero me encantó. Es un comicazo, ya te lo dije, pero bueno, lo repito acá, es un comicazo. Ojalá cuando tengan la chance de conseguirlo digital o si hay futuras ediciones en papel, háganlo. Es una lectura súper rápida, o sea, es algo que se lee muy rápido, pero es una historia que está muy linda. Si le gusta el western, van a ver un montón de cosas. Te das cuenta que Kame es una persona que también le gusta el género, y lo adapta a la perfección, me parece, a lo que es nuestra historia, o su historia, mejor dicho. Nuestra, digo, ya me van a joder con el tema Es, uruguayo, pero digo no, por no, el igual tema comparto con lo que decís, es por el nuestra historia, tema sí. latinoamericano. Y además, ya lo hablamos también, que justamente en esta época, medio que el territorio argentino y lo que en ese momento era la banda oriental compartían un montón Sí, de historia juntos, y más lo que es toda nuestra cultura gaucha y demás, está muy hermanada, me parece, tanto la de Uruguay con la de Argentina. Así que bueno, no es que si son uruguayos van a entender todo. Rosas es algo que también nos enseñan a nosotros en la escuela, pues fue algo importante en la región. sí. Así que bueno, nada. Léanlo porque es una hermosa obra, es un hermoso fanzine. Ojalá que pronto esté disponible en alguna versión, digital o no. Y bueno, nada, Cami, te vuelvo a agradecer. No sé si querés decir algo más antes de marchar. No, nada, estén atentos porque vienen novedades con Matrero, así que si les gusta o Sí. quieren conocer la obra, sepan que lo van a poder hacer. Se vienen cositas. Se vienen cositas, y de verdad, no ese vender de humo que uno hace, se vienen cositas y después no se viene Sí, sí, nada. sí, sí. Eh, Como muchos me preguntaron, como Mateo. mucho me consultan, no le había consultado a nadie. Igual uno cuando tiene que vender sus cosas tiene esas, ¿no? Es como muchos me preguntaron y después Ojo, no hay nadie atrás. es O feo, es se feo renovó lo el stock y no se renovó ningún stock. Era el stock que ya estaba. Bueno, claro. Es feo porque después mucha gente te pregunta algo posta y uno quiere responder las dudas y lo castigan por eso. y Pero no lo pasa castigan, nada. es No, castigado uno cruelmente. es castigado básicamente por tener un trato cordial con la gente que lo sigue. Es Con otra espectacular. gente, y bueno, La, sí, la verdad que, bueno, pero es el mundo que vivimos, ¿verdad? Mundo de gente de mierda. claro. Bueno, Kame, gracias, amigo. Y estamos hablando. Y si no, nos veremos en alguna nave. Sí, en Supongo. alguna nave, en una crack, en algún lado. Dale, vamos arriba, Kame. Que pases muy bien. Vamos arriba, Gracias y ya estamos hablando. estamos viendo.